Hola a todos, bienvenidos a un video más de Unitips. En este caso el tema del día de hoy, el principio de Pascal. Y bueno, pues comentarles que el principio de Pascal es un tema dentro de la rama de la física llamada hidráulica. Este va acompañado con más videos, por ejemplo, principio de Arquímedes, con los temas de presión, con los temas de presión atmosférica, hidrostática, etc. Y bueno, es un tema que viene en los exámenes de admisión. Normalmente hay una pregunta obligatoria, por lo menos el principio de Pascal como tal y como tal algunos ejercicios de prensa hidráulica que son aplicaciones de este mismo principio de Pascal. Así que bueno, pues no olvides prepararte bien para ese examen, para ese ingreso a la universidad de tus sueños. Y bueno, pues aquí comenzamos. En este caso, el principio de Pascal se menciona de la siguiente forma. Bueno, aquí hacer notar aparece en la imagen, aparece una grúa. El principio de Pascal es ocupado para todo lo que son las grúas hidráulicas, los gatos hidráulicos, los frenos. Para elevar tu automóvil con un líquido, se utiliza este principio de Pascal para generar fuerzas muy grandes a partir de fuerzas muy pequeñas. ¿Qué te dice ese principio de Pascal? Te dice lo siguiente: la presión, aquí lo voy a ir anotando, la presión, como verás aquí, bueno, Pascal también es la unidad de presión dentro del sistema internacional. Pascal se define como un newton sobre metro cuadrado en honor a Blaise Pascal. Bueno, la presión aplicada a un fluido confinado, a un fluido encerrado, se transmite íntegramente, a todo el fluido. Bueno, y para ilustrar esta ley les voy a dejar una pregunta, la cual dice de la siguiente forma. Dice, una prensa hidráulica tiene un cilindro de entrada de 4 centímetros cuadrados y uno de salida de 40 centímetros cuadrados. Calcula la fuerza en el pistón de entrada para que en el de salida se produzca una fuerza de 100 newtons. Inciso A, 10 newtons. Inciso B, 100 newtons. Inciso C, 40 newtons. Inciso D, 400 newtons. Y bueno, aquí hablando de esta parte de lo que sería el principio de Pascal, hay que denotar lo siguiente: la presión aplicada. Para aplicar una presión, pues tú sabes la fórmula de presión, que es la presión es igual a una fuerza suministrada sobre un área. En un fluido encerrado. ¿Qué será un fluido encerrado? Bueno, por ejemplo, voy a colocar el siguiente aparatito. Se llama jeringa de Pascal. El siguiente aparatito lo trató de demostrar, este aparatito trató justamente de demostrar este principio de Pascal. Se llama la jeringa de Pascal. ¿En qué consiste la jeringa de Pascal? Voy a colocarla en este punto, la jeringa de Pascal, y vamos a denotar lo que es el principio de Pascal utilizando este aparatito. Bueno, ¿de qué se trata? Te dice, la presión que tú apliques, yo voy a aplicar una presión aquí. Aquí hay un émbolo, y ese émbolo al momento de presionarlo va justamente a recorrerse y va a suministrar la presión a este líquido. Se le dice que es un líquido encerrado porque, bueno, se encuentra dentro de un recipiente, no se encuentra como tal abierto a la atmósfera, es un fluido encerrado. Entonces, si yo coloco este recipiente y yo aplico cierta presión, lo que vamos a notar es justamente que los chorritos de agua que estamos viendo salen exactamente
exactamente a la misma distancia. Entonces, ¿qué es esta parte? Este chorrito que tenemos aquí, este chorrito que tenemos aquí, este chorrito que tenemos aquí, y así sucesivamente, al momento de aplicar yo una fuerza sobre un área, ¿cuál sería el área? Pues el área de este llamado émbolo. Este émbolo, al momento de aplicar una fuerza sobre esta área que aparece aquí, voy a colocar el área que aparece aquí, pues transmite una presión y esa presión se transmite íntegramente hacia las paredes del recipiente. O sea, para acá habría esa parte de presión, para acá habría esa parte de presión y así sucesivamente en todos los puntos habría presión. Si fuera el líquido perfectamente encerrado, perfectamente confinado, lo único que veríamos es que aquí adentro, pues la presión se acumularía y no se comprime por una razón. En el caso de los líquidos, porque aquí, bueno, cabe aclarar, cuando nosotros hablamos de un fluido, no es nada más un líquido. Cuando hablamos de un fluido, nos referimos a dos sustancias, tanto lo que serían los líquidos como los gases. En el caso de los líquidos tienen una característica particular. Son incompresibles. Un líquido no se puede comprimir, o si se llegara a comprimir, se comprime extremadamente poquito. Un líquido casi no se puede comprimir. Entonces, al momento de yo aplicar presión, aquí, como en este caso tenía esta jeringa de Pascal, tiene agujeritos, bueno, en cada agujerito que tenemos salió el líquido exactamente a la misma distancia. Entonces vimos que para todos lados salió el líquido exactamente en la misma distancia. Bueno, me vas a decir, ¿eso qué tiene de especial que sí salga a la misma distancia? Bueno, esto se ocupa para construir todo lo que son máquinas hidráulicas. Todas las máquinas con las cuales el fluido que ocupan de trabajo es un líquido. En los automóviles se utiliza líquido de frenos. ¿Para qué? Porque el líquido de frenos está encerrado adentro de un recipiente, un fluido confinado, un fluido encerrado, y la presión que tú le aplicas al pedal se le transmite, igual como si esto fuera un pedal, se le transmite hacia todas las partes del fluido y hace presión sobre otras piezas que se llaman caliper, que se llaman discos, que se llaman balatas, etc. Hace presión sobre esas piezas para que en función de esto puedas aplastar ese disco o pegarte a ese tambor, etcétera, para frenar una llanta. Entonces, tiene gran cantidad de aplicaciones. Inclusive, si vas al dentista, por decir algo, en el dentista hay una sillita, la cual al momento de presionarla, pues eleva esa sillita utilizando un fluido de trabajo, utilizando lo que es el principio de Pascal. Ok, el principio de Pascal tiene todas estas piezas, todas estas partes mecánicas, todo esto que te permite cargar cosas muy pesadas utilizando elementos muy, muy ligeros. Y todo esto lo hace porque tiene una herramienta llamada prensa hidráulica. Vamos a hablar un poquito de la prensa hidráulica y de cómo este principio de Pascal se puede aplicar para la construcción de infinidad de dispositivos que permiten cargar cosas muy, muy grandes o muy pequeñas. Una prensa hidráulica, aquí lo voy a poner. La prensa hidráulica consta de lo siguiente. El modelo. No es de que todos los modelos sean de esta forma. El modelo para explicar la prensa hidráulica se utiliza esta figura en la cual en este sitio tenemos lo que sería un émbolo de entrada. Aquí tenemos un émbolo de entrada y aquí tenemos de este lado un émbolo de salida. Aquí vamos a colocar estos dos, un émbolo de entrada y un émbolo de salida. Digamos que esta prensa hidráulica tiene unas paredes, aquí les voy a poner unas paredes, voy a colocarlas de esta manera, y dentro de esta prensa hidráulica está llena de un fluido. Aquí adentro tenemos un fluido.
ese fluido que tenemos aquí adentro es un fluido, como vemos, encerrado. ¿Por qué está encerrado? Bueno, está delimitado por estas paredes que tenemos aquí alrededor. Está delimitado por todas estas paredes que tenemos aquí alrededor. Entonces, aquí tenemos toda esta parte. De este lado exactamente igual todas estas partes. Y aquí, al momento de yo aplicar una fuerza, aquí le voy a poner una fuerza, yo voy a colocar una fuerza en este sitio, esa fuerza le voy a llamar fuerza 1, sobre un área. ¿Cuál sería el área que esté en contacto con el líquido? Pues esta área que está aquí en la parte de abajo, ¿no? Esta sería el área que está en contacto con el líquido, a la cual le voy a llamar área 1. Al momento de yo aplicar una fuerza sobre esta área 1, aquí adentro eleva la presión. Aquí adentro tenemos ya bastante presión. Como vimos, ¿en dónde está la presión? Pues bueno, vamos a analizarlo, igual que lo hicimos en este caso, en el caso de la jeringa de Pascal. La presión se va a encontrar, pues para acá, hacia este lado de la pared, para acá, hacia este lado, hacia arriba también se encontrará esta parte de la presión, hacia arriba. De este lado también vamos a tener esa parte de la presión, igual para acá, para todos lados tendremos esa misma presión. Sin embargo, la presión también va a encontrarse hacia arriba. Y esta es la parte que vamos nosotros a ocupar. El único punto, al mencionarte que esto es que las prensas hidráulicas normalmente trabajan como fluido, un líquido, al momento de aplicar esta presión, como esto es incompresible, al momento de yo sumergir este pistón de entrada, que bueno, ¿cómo es el pistón de entrada? Nuevamente aquí colocamos esta pieza, es un pistón. Como ves, es un cilindro que aparece en ese sitio. Al momento de yo aplicar el pistón de entrada, el único punto posible que tiene para salir sería que esta pieza se levantara. O sea, que ejerciera una fuerza que fuera hacia arriba. Entonces, a esa fuerza que vamos a encontrar se le va a llamar fuerza 2. Y esperamos, obviamente, para que eso tenga una utilidad, que la fuerza que yo aplique a la entrada sea menor a la fuerza que yo aplique de salida. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que yo aplique de salida es la que voy a ocupar. Por decir algo, aquí voy a bombear este pistón para que de este lado pueda levantar un auto, que es justamente como funcionan los gatos hidráulicos. El área que tenemos aquí abajo, le voy a llamar a esa área, área 2. Y esa área 2 por fuerza 2 la vamos a tener de esa manera. Ok, entonces en la prensa hidráulica vamos a encontrar dos lados. El lado donde viene el émbolo menor, que le voy a llamar a ese lado, lado 1, y el lado donde viene el émbolo mayor, que le voy a llamar a ese lado 2. Aquí tenemos lado 1, lado 2. El lado 1, pues tiene una presión, que le voy a llevar a esta presión 1. Y de este lado, el lado 2, tiene una presión que le voy a llamar presión 2. Que según el principio de Pascal, la presión que tenemos en 1 va a ser exactamente igual a la presión que tenemos en el punto 2. La presión que yo tenga aquí va a ser igual a la presión que yo tenga allá. ¿Y qué es la presión? Lo vimos al inicio de este tema. La presión se define como la fuerza sobre área. O sea, una fuerza que le vamos a llamar fuerza 1 sobre un área que le vamos a llamar área 1. Y la presión 2 es una fuerza 2 sobre lo que sería un área 2. Y esto como tal es la fórmula de la prensa hidráulica, la cual, como recomendación para tus exámenes, para todo, esa por favor iría de memoria. Este sistema que ves aquí se le llama sistema de prensa hidráulica y es el mismo sistema que ocupa cualquier automóvil en sus frenos, las máquinas hidráulicas, como vimos la silla del dentista que se eleva. Entonces todo esto se ocupa gracias a la prensa hidráulica. Como verás en tu problema que tenemos aquí,
Dice, una prensa hidráulica tiene un cilindro de entrada de 4 centímetros. Te estoy dando un área de entrada, que es aquí el 4 centímetros. Un área de salida de 40. Tienes una fuerza que te dice, bueno, pues tiene que levantar 100 newtons, que sería la fuerza 2. En función de eso ya puedes irte imaginando cómo vas a determinar este problema a partir de esa fórmula. Ok, bueno, voy a aprovechar ese mismo dibujo para plantearte otra situación. ¿Cómo resolveríamos un problema de prensa hidráulica utilizando esto? Bueno, si yo tengo en muchas ocasiones o en muchos exámenes, lo que viene es, por ejemplo, te dan las medidas para que determines esto. Te dan lo que sería un diámetro. Entonces te digo, por ejemplo, este lado tiene un diámetro de 5 centímetros, aquí le voy a poner 5 centímetros, y de este lado tenemos un diámetro, le voy a poner aquí un diámetro de 20 centímetros, aquí le voy a poner 5 y 20 centímetros. Si yo quiero, por decir algo, colocar aquí un objeto en vez de una fuerza 2, quiero colocar un objeto, voy a colocar una pesita, por decir algo. Aquí vamos a dibujar una pesita. Aquí colocamos una pesita de este lado. Y te voy a poner que esa pesita tiene una masa de 10 kilogramos. Vamos a ponerle ahí una masa de 10 kilogramos. ¿Qué fuerza yo tendría que hacer de este lado para que de este lado pudiera cargar esta pesa que tiene una masa de 10 kilogramos? Vamos a analizar el problema. Ok, partiendo de eso, aquí no puedo ocupar esta fórmula porque me están dando lo que es el diámetro, no me están dando lo que es el área. Entonces, si me están dando lo que es el diámetro, yo tengo que transformar este diámetro a un área. Yo sé que la sección que tenemos aquí es un círculo. Entonces aquí voy a poner esto es un círculo. Y aquí del otro lado tengo un círculo, pero un círculo más grande. Entonces aquí lo voy a poner. Va a haber una ganancia mecánica. Este círculo que tenemos de este lado es un círculo que tiene 5 centímetros de diámetro. Aquí le voy a poner 5 centímetros de diámetro. Y este círculo que tenemos de este lado es un círculo que tiene 20 centímetros de diámetro. Para calcular el área de un círculo, el área es igual a pi por radio al cuadrado. O podemos ocupar para el diámetro, hay otra que se llama pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Voy a ocupar en esta ocasión esta. ¿Cómo le hacemos? Área es igual a pi. Y tenemos aquí lo que sería el radio. Lo que sería el diámetro. Yo quiero el radio. El radio es la mitad del diámetro. O sea, sería de este punto que tenemos para acá, sería esta zona, que estaría en 2.5 centímetros. Entonces, mi área, que la voy a repasar un poquito, es igual a pi por 2.5 centímetros y esto estaría elevado al cuadrado. Por lo tanto, mi área, que en este caso le vamos a llamar área 1 o área pequeña, área A, etcétera, en muchos exámenes vendrá de diferente forma. Área 1 te quedaría pi por 2.5 al cuadrado, me queda en esta ocasión 19.63, entonces aquí le voy a poner 19.63 centímetros cuadrados. Ahí estaría mi área 1. Ahora, voy a calcular el área 2. ¿Cómo hacemos? Ocupamos la misma fórmula que hicimos previamente. Área 2 es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Área 2, colocamos ya los datos. Nuevamente, necesito el radio. Bueno, pues tengo el diámetro, la mitad de eso,
10 centímetros correspondería a lo que sería el radio. Área 2 me queda, aquí le ponemos, área 2 es igual a pi por lo que serían 10 centímetros al cuadrado. Área 2 me queda pi por 10 al cuadrado, me está dando 314.15. Entonces aquí me queda 314.15 centímetros cuadrados. Y aquí tenemos este otro dato. Entonces vamos completando poco a poco los datos de la fórmula. Aquí tengo área 1 y aquí tengo área 2. Y aquí es bien importante que observes esto. Esto no es una fuerza, eso es una masa. La unidad de fuerza es el newton, la unidad de masa es el kilogramo. Entonces, ¿cómo convierto esto para que sea mi fuerza 2, que es lo que quiero obtener? Bueno, esta pieza, quedamos entonces que tiene una masa de 10 kilogramos. Lo que quiero obtener ahora es su valor en newtons, o sea, lo que nosotros llamamos como peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces tenemos aquí, el peso es el producto de la masa por la gravedad. En este caso, 10 kilogramos, que sería mi valor inicial, por el valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 10 por 9.81 me queda 98.1 unidad kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esa unidad se le llama newton. Es una fuerza, se dirige justamente hacia abajo. Ahora, ¿cómo la voy a solventar? Necesito otra fuerza que espero sea menor que esta que aparece aquí. En este caso, mi fuerza 1 me quedaría de la siguiente manera. Fuerza 1 sobre área 1, aquí voy a ir poniendo la fórmula, es igual a fuerza 2 sobre área 2. Vamos a analizar qué datos ya tenemos. ¿Tengo el área 1? Sí, aquí está el área 1. ¿Tengo lo que es el área 2? ¿Tengo el área 2? Sí, aquí está el área 2. Tengo la fuerza 2, ahí está la fuerza 2. Vemos de este lado. Me queda entonces, nada más me quedaría lo que es la fuerza 1. Aquí hay varias reglas. Mira, si lo quiero hacer como matemáticas, este valor está dividiendo, pasaría del lado contrario multiplicando. Si queremos agarrar como si fuera una regla de 3, multiplico estos dos y lo divido entre área 2. Me quedaría entonces la fórmula. Fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 entre área 2. Fuerza 2 por área 1 entre área 2. Si yo sustituyo valores, esto me va a quedar de la siguiente forma. Si yo sustituyo valores, aquí me quedaría fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Bueno, pues aquí lo checamos, es 98.1, aquí le voy a poner 98.1 newtons, multiplicado por área 1. ¿Dónde estaría mi área 1? Bueno, mi área 1 está aquí, 19.63, aquí le voy a poner 19.63 centímetros cuadrados, dividido entre lo que sería mi área 2. ¿Cuánto es mi área 2? 314. Aquí le voy a poner 314.15 unidades centímetros cuadrados. Ok. Simplificamos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Mi unidad resultante entonces quedaría 98.1 por 19.63 entre 314.15. Y eso me da de resultado 6.12 unidades newtons. 6.12 newtons. Y quiero que observes, quiero hacer notar
lo que es una ganancia mecánica. Observa aquí, con 6 newtons, que es esta fuerza que tenemos aquí, yo voy a cargar 98.1 newtons. O sea, si movemos el tamaño de las áreas, podemos con una fuerza extremadamente pequeña, tan es así como un simple botón, poder levantar con eso un automóvil. Entonces, esa es la situación. ¿En qué radica también la ventaja mecánica? Bueno, ¿en qué cuestión tiene también que afecta? Este pistón tiene un área extremadamente, bueno, tiene una forma que sería de esta manera. Es un pistón más alargado, más chiquito. Y de este lado tienes el pistón que es de esta forma. Aquí les voy a poner de esta forma. ¿Cómo es más extendido? El volumen que tú tengas de un lado, aquí le voy a llamar ese volumen 1, va a ser exactamente igual al volumen 2. Sin embargo, la altura que tú tengas aquí, esta altura que tú tengas aquí, que le vamos a llamar altura 1, va a ser diferente a una altura 2. Entonces, en este caso, sí conseguimos el 98.1 a partir de 6 newtons, pero la consecuencia es que, por ejemplo, aquí tuve que sumirme en mi prensa hidráulica 30 centímetros y por mencionar un dato de este lado solo logró levantarse este objeto más pesado, logró levantarse 1 centímetro. Esa sería la consecuencia como tal. Sin embargo, lo que estamos viendo en este caso es que esta máquina se debe combinar, por ejemplo, con una palanca, se debe combinar con otros sistemas para crear una cosa muy, muy eficiente y poder con un botón levantar un auto. Ahora, aprovecho mismo caso, la prensa hidráulica que tengo para resolver el ejercicio final. En este caso, el ejercicio final es un poquito más sencillo de resolver, porque ya te están dando como tal lo que serían las áreas, lo que serían la fuerza que tú quieres obtener. Y bueno, vendría de la siguiente forma. Te dice el ejercicio te dice, una prensa hidráulica tiene un cilindro de entrada de 4 centímetros cuadrados. Cilindro de entrada sería esta zona. Estamos hablando que aquí ya te están dando el área 1, 4 centímetros cuadrados. Tienes el área 2, que es un área de 40 centímetros cuadrados. Y el objeto que se pretende cargar tiene una fuerza de 100 newtons. Entonces, esta fuerza que le voy a llamar fuerza 2 va a ser de 100 newtons. Ok. Vamos a analizar qué datos tenemos utilizando mi fórmula. Aquí está mi fórmula que tenemos de este lado. Tenemos área 1, ahí está el 4 centímetros cuadrados. Área 1. Tenemos área 2, 40 centímetros cuadrados. Y tenemos lo que sería la fuerza 2, que son los 100 newtons. Entonces, muy parecido al ejercicio anterior, simplemente lo que hacemos es despejar esta parte. Este valor de aquí que está dividiendo, lo mandamos del lado contrario que multiplique. Y me quedaría fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 entre área 2. Voy a hacer la simplificación, la evaluación de este lado. Fuerza 1 me quedaría entonces, fuerza 2, ¿cuánto es eso? Pues son los 100 newtons que tenemos de este lado. Multiplicado por el área 1, ¿cuánto es el área 1? 4 centímetros cuadrados. Dividido entre el área 2, que es 40 centímetros cuadrados. Simplificamos valores, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Hacemos la multiplicación, 100 por 4, 400 entre 40, pues que va a dar obviamente 10. O sea, aquí tenemos esa parte de 10 newtons. Y bueno, hacer notar que con 10 newtons estoy levantando una carga de 100 newtons. O sea, estoy con una fuerza, del lado contrario estoy provocando que se multiplique esa fuerza por 10 unidades.
Viendo las demás respuestas, nada más, aquí van unos tips para que, bueno, puedas descartar algunas respuestas dentro de tus mismas preguntas que tengas en tu examen. Por ejemplo, en el inciso B, te dice 100 newtons. Evidentemente, si te están pidiendo la fuerza en el pistón de entrada, tiene que ser una fuerza más pequeña. ¿Por qué? Porque el objetivo de este aparato es cargar cosas pesadas. Entonces no tendría ningún sentido que yo le pusiera 100 newtons aquí y de este lado levantara 100 newtons. Si el tamaño es menor, pues de este lado, la entrada, pues tenemos aquí de este lado. Y bueno, cuidar en el inciso C y en el inciso D, cuidar cómo salían esos incisos, bueno, pues eran estos valores. Si haces mal el despeje, bueno, pues puedes llegar a esos resultados que también son erróneos. Bueno, espero les haya gustado el tema. Mi nombre es Arturo Ruelas Villarreal, su profesor de física, y bueno, que pasen un muy bonito día.